tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas un jueves más de Aprende a Ser Feliz. El tema que vamos a ver el día de hoy es el diálogo interior. Y bueno, es un tema sumamente interesante y muy importante conocer si quieres trabajar en tu desarrollo personal, si quieres trabajar en tu salud mental, pues resulta que del diálogo interior deriva todo, tu salud mental, deriva tu autoestima, deriva tu fuerza interior y sobre todo las proyecciones que haces en tu realidad, los personajes que creas y la realidad que creas, porque tú tienes la capacidad de crear tu realidad, eres co-creador, co-creadora de tu realidad a través de tu mente, depende de tu diálogo interior. Y bueno, hablas contigo mismo, contigo misma. Siquiera te has dado cuenta de eso, escuchas una voz interior que te habla. Bueno, a veces nos han enseñado que eso de hablar con nosotros mismos en nuestra mente, que lo hacemos todos, es estar loco. Y sin embargo, esto no es estar loco, es algo natural. Les voy a contar una anécdota con una paciente que me remitieron de Estados Unidos, pues había ido al psiquiatra y le habían diagnosticado esquizofrenia porque mi paciente, adolescente, 13 años, le dijo al psiquiatra que escuchaba una voz en su interior que la humillaba todo el tiempo. Y entonces la diagnosticaron inmediatamente con esquizofrenia y le dieron medicamentos. Ahora, mi paciente está consciente de que eso se llama diálogo interior. Es más, no creo que el psiquiatra nunca haya escuchado una voz en su cabeza que posiblemente sea duro consigo mismo o lo humille. Y no es esquizofrenia. Entonces, hasta allá puede llegar este punto. Todos tenemos este diálogo interior y, por ejemplo, en este caso, mi paciente, esta voz la escuchaba porque ella habla su mente hablándole de esta manera porque había sufrido bullying. Y entonces creó personajes en su cabeza que se llaman subpersonalidades que le hablan de esta manera. Entonces, ¿qué es esto del diálogo interior? Es cómo te hablas tú a ti mismo a través de tus pensamientos. Sin embargo, hay que desarrollar una capacidad, una competencia de vida muy importante que es saber la diferencia entre quién te está hablando, si tu ser o tu conciencia o tu mente. Porque esos pensamientos derivan de un sistema de creencias, una serie de archivos que están en tu mente y de ahí detona un pensamiento y genera una acción a base de una emoción y genera una resonancia y eso proyectas en tu realidad y proyecta la película de tu vida. Y dependiendo de tu diálogo interior se van a proyectar los personajes en tu vida. Y esto es algo muy interesante, se llama ley del espejo. Pero tú sabes si te está hablando tu mente o te está hablando tu ser. Porque esto se ha hablado muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Le decían el angelito o el diablito. O no, en la mañana escuchas a alguien que te dice, ay, levántate, hoy es un gran día, vas a poder cumplir todas tus metas. Y el otro te dice, ay, no, duérmete, porque qué flojera ir a trabajar. Entonces, este es tu diálogo interior. Entre la mente que a veces busca nada más la gratificación instantánea o se basa en estas creencias, que esas creencias pueden a veces ser potenciadoras, sí, que te ayuden a potenciar, a crear la realidad que deseas, pero algunas de estas creencias son limitantes o son autodestructivas cuando te hablas de manera muy inquisitiva o te humillas a ti mismo, a ti misma, o pueden ser destructivas cuando quieres destruir a otros. Entonces, de eso deriva tu diálogo interior, de esas creencias, y normalmente la mente está en automático porque no la dirigimos, no nos damos cuenta de qué estamos pensando, de cómo me estoy hablando a mí mismo, de qué emociones estoy generando, qué resonancias. Y esto es una competencia que hay que desarrollar, que se ubica en la neocorteza, en el lóbulo frontal, es donde se ubica la conciencia. Y para poder escuchar las verdaderas necesidades evolutivas de tu ser, que le puedes llamar ser, conciencia, necesitas conectarte con eso. Y para conectarte con eso,
necesitas postrarte en el espacio entre tus pensamientos, y eso no es una tarea fácil, porque solamente estando en la quietud puedes escuchar a tu ser, porque si estás pensando en el pasado y en el futuro y tu mente va en automático, entonces no puedes aprender a escuchar a tu ser. Les recomiendo mucho que vean el live de qué es el sistema de creencias para conocer a fondo este tema. Si estás en YouTube te lo dejo aquí arriba, si no en el canal de YouTube de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo, suscríbanse, ahí está ese video, esa clase gratuita sobre el sistema de creencias para ahondar un poco más en este tema. Pero de ahí deriva también mi diálogo interior. Y entonces conectarnos con nuestro ser, con nuestra conciencia, que tiene un diálogo interior amoroso, flexible, tolerante, que nos motiva. Entonces no es tarea fácil. Conectarte, meterte en la quietud, de postrarte en este espacio que te digo. Para eso hay que practicar, y la mejor práctica para hacerlo es la meditación. Una en especial que está en el canal de YouTube, que es la meditación para entrar a la quietud, para poderte convertirte en un observador consciente de tu diálogo interno, de tus pensamientos y de lo que estás creando realmente. Entonces, no es fácil darnos cuenta de esto. El diálogo interior puede mermar tu salud, puede disminuir, hacerte sentir muy mal, disminuir tu autoestima, el limitarte y bueno, también la ley del espejo nos dice, y esto es algo muy interesante, porque a través de las experiencias que vamos creando en nuestra vida, o vamos viviendo, se crean una serie de personajes en nuestra cabeza, ¿no? Una serie de diálogos de cómo me han tratado las personas o de esas personas que han impactado mucho en mi vida. Y entonces empiezo a hablarme yo de esta manera, hablarme como la dureza de tus padres posiblemente, o de este personaje que te trató muy mal o te humilló mucho, y entonces empiezas a hacerlo tú contigo mismo, porque entonces los personajes ya viven ahí. Y si tienes estos personajes y te hablas tú así, eso se va a proyectar en tu realidad, y entonces te vas a rodear de personas que te traten como tú te tratas. Los demás, los personajes que proyectas a medida de jefes, amigos, pareja, son personajes que proyectan con tu diálogo interior, cómo tú te tratas a ti. Por eso también hicimos una clase sobre la ley del espejo, cómo utilizarla y cómo ver cuáles son esto que tengo que trabajar en mi diálogo interior. Se los recomiendo mucho también, está en el canal de YouTube. Sin embargo, por ejemplo, si yo digo, me choca esta persona, porque a veces tendemos a rechazar o que no nos guste darnos cuenta afuera de algo que no nos gusta, que está en nuestro diálogo interior. Por ejemplo, si digo, me choca esa persona y no la soporto porque es muy intolerante. Y entonces pregunto, bueno, ¿tú eres intolerante? No, yo no soy la persona más tolerante del mundo, yo acepto las creencias de todos. Y entonces pregunto, ¿tú eres intolerante contigo? O sea, ¿tratas de caber en un sistema de creencias o te dejas ser? Entonces ahí está la clave, que nos choca o no nos gusta ver algo que está dentro de nuestro diálogo interior. Todo lo que no te guste afuera, pregúntate si tú lo haces contigo. Y ahí vas a encontrar la respuesta en lo que tienes que trabajar, en lo que sí te corresponde, que es tu diálogo interior. En este caso, ser tolerante contigo. Empieza a ser más tolerante contigo, o en el caso de mi paciente, en dejar de humillarse, en hablarse de una manera amable. Entonces empieza a proyectarse otra realidad en tu vida, otros personajes, y sí, vas a tener que soltar a todos esos personajes que te trataron mal o que te siguen tratando mal o que te siguen humillando o que te siguen, sí, eso no es fácil, eso duele. Por eso a veces no queremos trabajar en nosotros mismos, porque implica soltar todos esos escenarios y todos esos personajes que ya no corresponden a cómo me trato yo. Pero cuando empiezas a tratarte tú diferente y a hablarte de diferente manera, entonces toda tu realidad empieza a modificarse, empiezan a crearse los personajes que realmente sí deseas. Entonces pregúntate, ¿cómo es tu diálogo interior? ¿Cómo te hablas tú? ¿Es inquisitivo? ¿Es grosero? ¿Es exigente?
¿O es flexible, tolerante, amoroso, amable, paciente, compasivo? ¿Cómo es tu diálogo interior? ¿A quién escuchas más? ¿Al Pepe Grillo, a la conciencia, al angelito o al diablito o al zorrito? A la mente, ¿qué es realmente la mente? La mente no puede hacer otra cosa más que generar los pensamientos en base a su propio sistema de creencias. Entonces, ¿a quién escuchas más? La mente entonces habla en base a esos programas. No tiene otra cosa que hacer, o sea, no es que sea una mala persona la mente, que a veces que le llamamos ego también, sino que genera pensamientos en base a sus programas instalados. Entonces, lo que hay que hacer es modificar los programas, reprogramar el software y los archivos, esta reingeniería mental, para que no, de las creencias que me limitan, que me hacen hablarme de esta manera. Y hay que descubrir qué personajes existen en mi mente, y de dónde vienen, que me hablan así, ¿no? Para poder modificarlo. Entonces, comunicarte con tu ser requiere que realmente hagas esta introspección y que te conviertas en un observador consciente de ti mismo. Y como les digo, no es una tarea fácil. Así vas a conocer tus verdaderas necesidades evolutivas, porque el ser sabe cuál es tu siguiente paso evolutivo. Él sabe motivarte, sabe lo que necesitas también para sobrevivir, a través de tus emociones negativas. Enojo te dice pon límites. A través de tus emociones negativas también tu ser se comunica contigo, diciéndote cuidado, ahí estás en peligro, y sale miedo, o pon límites y sale enojo, o esto te va a hacer daño y sale desagrado. También hay que aprender a escuchar las emociones, y a través de nuestras emociones se comunica también el ser con nosotros, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero necesitamos aprender a escuchar, a saber la diferencia entre cuando tu mente está interviniendo y sus programas, o cuando realmente es un diálogo de mi ser. Y bueno, esto requiere un proceso de desarrollo interior. Aprender a comunicarte contigo mismo no es tarea fácil, porque esta comunicación se ve mermada por estas heridas emocionales que traigo cargando del pasado, estas emociones que traigo cargando, estas creencias que están programadas en mi mente y que necesito trabajar. La meditación me sirve mucho para poder postrarme en este espacio y poder observar y poder trabajarlo y darme cuenta, que ese es el punto, darte cuenta de cómo te hablas, de cómo es este diálogo interior, de cómo son tus pensamientos, etc. Entonces, les voy a dar algunos tips, ¿no? Voy a darles 5 tips para poder trabajar en tu diálogo interior. Primero, hay que, como les digo, desarrollar la habilidad de darte cuenta mediante la meditación, convirtiéndote en un observador consciente de tus procesos mentales. Entonces, para esto hay un reto de Telegram que está en el link de mi bio, gratuito, de 7 días para poder trabajar el ser un observador consciente. Si estás en YouTube, velo en la descripción del video. Te dejo este reto gratuito de 7 días de Telegram para poder trabajar en convertirte en un observador consciente y poder observar tus procesos mentales, tu diálogo interior de una manera más fácil. Claro que esto requiere mucha práctica, pero esto te va a dar algunas herramientas para hacerlo. El segundo punto es que si queremos realmente trabajar en nuestro diálogo interior y en observar estas creencias, de dónde vienen, de dónde derivan estos personajes que se crearon, y de cómo me hablo, sométete a un proceso terapéutico, porque de eso se trata la terapia, trabajar en tu diálogo interior y en conocer la raíz de dónde vienen estos discursos que a veces te limitan o que te dañan. Porque a veces la mente o el ego le da miedo, le cuesta trabajo conocer esas creencias, observar esa sombra, y a veces necesitamos este guía que nos meta, nos eche un clavado en este inconsciente donde están estas creencias, ¿no? Donde están estas cosas que a mí me cuesta trabajo ver, y por eso creé un sistema que se llama psicoterapia transformacional profunda, para llevarte poco a poco ese proceso y que no sea tan confrontante para nosotros y puedas lograrlo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes con Psicoterapia Online.
o con el terapeuta de tu confianza. El tercer punto es que empieza a modificar tu diálogo interior. Empieza a hablarte como si fueras el amor de tu vida, porque lo eres, porque eres el único, la única que va a estar contigo toda tu vida, como siempre les digo. Háblate como si fueras tu propio hijo, como si fueras ese niño, esa niña, en espera de que le digas cosas hermosas, que le motiven, que lo lleven a su evolución, que le hagan vibrar alto. Háblate como realmente, con todo el amor que mereces y que necesitas. El cuarto punto es que quiero que hagas una evaluación. Te voy a hacer algunas preguntas y tú escribe tu respuesta o piensa tu respuesta de cómo es tu diálogo interior. Vamos a hacer una pequeña evaluación para ver qué es lo que posiblemente necesitas trabajar. La primera pregunta es, ¿mi diálogo interior es amoroso o limitante? Contéstate eso. La segunda es, ¿mi diálogo interior es amable o grosero? ¿Me trato de manera grosera o soy amable conmigo mismo, conmigo misma? La tercera es, ¿mi diálogo interior es flexible o sobreexigente? La siguiente es, ¿mi diálogo interior es tolerante o me obligo a encajar en un sistema de creencias y no me dejo ser? La siguiente es, ¿mi diálogo interior es compasivo en cuanto cometo un error, en cuanto hay algo que observo de mi sombra que no me gusta, o es duro? La siguiente pregunta es, ¿tu diálogo interior es motivador? ¿O te reconoce, te motiva, o te humilla, o te descalifica, o te juzga, o te critica todo el tiempo? Que es la última pregunta. ¿Tu diálogo interior es observador de tus conductas o juzga todo el tiempo? Te juzga todo el tiempo. Ok, muy bien, ya te lo contestaste. Ahora que pudiste observar cómo es tu diálogo interior, puedes más o menos identificar el por qué sientes daño en tu autoestima, el por qué está mermada tu salud mental. Y tú puedes trabajar en eso. El juicio es algo que nos limita muchísimo. Por eso también te invito a que veas el reto de los juicios, para eliminar y erradicar el juicio de tu vida. Eso va a ayudar muchísimo en tu diálogo interior. Está en el canal de YouTube, se llama ACN, el sistema para eliminar los juicios. Te invito a que lo veas. También está en la liga de mi Instagram. El quinto es un decreto que te voy a dar para poder trabajar en tu diálogo interior. Si tienes donde apuntar, hazlo. Apunta este decreto y si no, bueno, espera que suba este video en el canal de YouTube para que puedas tenerlo y trabajarlo en cuanto puedas. Te voy a decir el decreto. Trata de repetirlo en tu mente ahorita que lo escuches o verbalmente. Tengo un diálogo interior amoroso, compasivo, flexible, tolerante, paciente, respetuoso y motivante. Me hablo y me trato como me gustaría que lo haga. Reconozco mis logros y virtudes, así como observo las conductas que deseo modificar tomando acción. Ok, ¿qué tal si programamos a la mente con esto? Con un diálogo interior mucho más flexible, tolerante, compasivo, que es lo que corresponde a tu ser. Tu ser es así. Cuando tu diálogo interior es así, es que estamos escuchando al ser. También puedo programar a mi mente para que los pensamientos que genere sean así cuando esté en automático. Entonces, muchas veces escuchamos esta frase de trata a otros como si fueras tú mismo. Y eso es algo muy importante, pero el problema aquí es que nos tratamos muy mal y entonces a los demás pues tendemos a tratarlos como también nos tratamos a nosotros mismos en nuestro diálogo interior. Hay que trabajar en esto y entonces nuestras relaciones con los otros se van a ver beneficiadas enormemente. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Te da miedo estar solo, estar sola? Bueno, pues puede ser porque este diálogo interior no es el mejor, porque no te caes bien,
porque no te tratas bien. Entonces conviértete en tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mejor coach, en el amor de tu vida. Háblate como te mereces y entonces toda tu vida se va a modificar. Les mando un abrazo enorme de luz y bendiciones a todos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.